Yes. Ok, el día de hoy vamos a cambiar nuestro estudio. Dedicamos 27 temas en total a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y cómo es Dios? Nos tomó 27 temas, ¿verdad? Verlo, estudiarlo, y se supone que ahora tenemos información muy útil para analizar cualquier parte de la Escritura, porque partiendo de quién es Dios, cómo es, qué es Él, es muy difícil que te desvíes en cosas que no coinciden con la forma en la que Dios se describe a sí mismo. Y honestamente lo que hemos visto estos 27 temas son cosas que yo ignoré por 13, 14 años de cristiano, cosas que nunca me enseñaron, nunca me dijeron, cosas que están ahí en la Biblia, pero que por alguna razón u otra no se consideraban importantes en los lugares en los que yo estaba. Así que tienes información que muchísimos cristianos no tienen, que es muy lamentable, ¿verdad? Pero gracias a Dios la tenemos. Estúdiala, repásala, pero al responder estas preguntas, la segunda pregunta necesaria en nuestra serie de fundamentos, porque recuerden que estamos viendo lo fundamental para el cristiano. La pregunta necesaria es ahora, ¿quién soy yo? Si ya nos enfocamos en entender quién, qué, cómo es Dios, cómo puedo saber de Él, ahora tendríamos que ir a la Biblia y encontrar respuesta a las siguientes preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Qué soy o quién soy? ¿Cómo soy? ¿Y a dónde voy? Estas preguntas nos van a dar la información necesaria para luego estudiar el Evangelio. Si no entendemos bien la parte que ya estudiamos, le llamamos la doctrina de Dios, y lo que vamos a empezar a estudiar, la doctrina del hombre, si no entendemos bien estos dos puntos, es muy difícil que entendamos la profundidad del Evangelio y sobre todo el Evangelio bíblico. Ha sido muy distorsionado el Evangelio con tal de convencer a las personas de que vengan a la iglesia, precisamente porque no se conoce a Dios y no se conoce al hombre a sí mismo. Y después de todo lo que hemos estudiado sabemos que la revelación especial que tenemos en la Escritura es la base para determinar quiénes somos, ¿verdad? Porque tú puedes formarte un criterio de ti mismo o de la humanidad en general, pero lo importante es partir del conocimiento que da la Biblia. Si vamos a ser bíblicos y nos decimos cristianos, tenemos que concluir en base a lo que la Biblia enseña. Y ya todo eso lo analizamos a profundidad del porqué, la autoridad de la Escritura, la inerrancia, infalibilidad y todo eso. Entonces, si apenas estás empezando a congregarte con nosotros y no tienes idea de lo que estoy hablando, pide a los de multimedia toda la serie de fundamentos y te van a dar, desde que empezamos a analizar la revelación de Dios, empezando a responder la pregunta ¿qué es Dios?, hasta el tema de ayer que estudiamos la sabiduría de Dios. Y en la sabiduría de Dios dijimos que implica que Dios todo lo que hace, lo hace de la mejor manera posible. Sabiduría es saber cómo. Y si Dios es omnisciente y lo sabe todo, y además es sabio, eso implica que todo lo que Él hace es o está hecho de la mejor forma posible por los medios más efectivos y eficientes. Y ese tema de la sabiduría intencionalmente lo dejé al final para ver lo que vamos a estudiar hoy y tratar de empezar a visualizar la sabiduría de Dios en esto. Quizás en este tema de hoy que vamos a estudiar, vamos a tratar de responder la primera pregunta de la doctrina del hombre, ¿de dónde vengo? Eso nos lleva a la creación en Génesis. Y al estudiar la creación, quizás en este primer tema, nos va a quedar muy en claro su sabiduría. El problema es cuando estudiamos lo que se llama la caída del hombre, que nos lleva a entender quién soy y cómo soy. Ahí es donde sale a relucir la pregunta, ¿y por qué Dios dejó que pasaran esas cosas? Si Él es sabio, ¿por qué pone el árbol de la ciencia del bien y del mal a su alcance? Eso no parece sabio. Pero a la luz de lo que estudiamos el miércoles, vamos a encontrar la sabiduría de Dios en todo esto que está pasando. Entonces, para empezar a resolver las preguntas en cuanto a la doctrina del hombre, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Y a dónde voy? Nos va a tomar algo de tiempo, pero nos abre la puerta a muchísimos otros temas bíblicamente interesantes considerados fundamentales. El día de hoy nos vamos a enfocar en de dónde vengo, ¿verdad? La creación. Y todos, creo, desde la escuela, no importa qué religión profeses, estás o conoces dos posturas: la evolución darwiniana o lo que le llamamos diseño inteligente, o lo que parte del creacionismo.
una creación. La evolución darwiniana es el intento de explicar el universo sin la necesidad de un agente externo, que nosotros en el diseño inteligente o en el creacionismo decimos que las cosas no vienen de la nada, sino que hay un creador, y que no nada más creó las cosas y ya, sino que vertió inteligencia, diseño en todo lo que encontramos. Y es fácil llegar a esa conclusión, según la Biblia, partiendo de la revelación natural. ¿Se acuerdan de los primeros temas? La creación, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cualquier cosa que analices en la creación, vas a encontrar que aunque parece muy simple, es sumamente compleja. Y es muy difícil concebir cómo pudo haberse creado de la nada, sin un proceso guiado, y simplemente como producto del azar en el tiempo. Y hablamos del azar en el tiempo como si el azar fuese algo, ¿verdad? Como si hubiese una especie de poder o energía, pero el azar no es nada. No puede crear nada. Si tú tienes tiempo y nada más, no va a aparecer nada por el azar, porque nada viene de la nada. Y eso ya lo estudiamos, pero para efecto de lo que veremos hoy, la evolución darwiniana asume que no hay Dios. Se les conoce también como materialistas, es decir, todo lo que hay es material. No existe nada que sea sobrenatural. Y no estoy hablando de fantasmas, sino algo que no se ha explicado simplemente en términos materiales, ¿verdad? Entonces, si tú le preguntas a alguien, a un científico, de esas personas que dicen, yo no creo en nada que no haya sido demostrado en un laboratorio. Ok, demuéstrame cómo demostraste eso que crees, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a un experimento que te llevó a la conclusión que solo vas a creer o que solo es confiable lo que ha sido probado en un experimento científico? Hazle una pregunta, por ejemplo, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? No saben decirlo. Digo, ¿qué es la energía? Pues tampoco saben definirla. Sabemos que hay energía, pero no saben qué es. Hay muchas cosas que nuestros amigos materialistas no saben, pero les gusta pensar que a menos que haya sido repetido en un experimento o haya evidencia contundente, lo creen. Pero, por ejemplo, la velocidad de la luz es constante. Sabemos cuánto tarda la luz de un punto a otro, ¿verdad? Y mides allá y calculas, pero no sabes si fue constante su velocidad, si disminuyó en un tiempo o no. Y no hay forma de saberlo, pero asumimos que es correcto. Así que hay muchas cosas que se asumen, aunque ellos aseguran que no. Cuando hablamos de la evolución darwiniana, estamos diciendo que es totalmente opuesta al teísmo cristiano. Cualquiera que crea en la evolución darwiniana, por consecuencia, es materialista. No hay nada que haya guiado la evolución. Como cristianos, reconocemos que la evolución en la parte macro y en la parte micro, es decir, la adaptación de las especies, lo que llamamos microevolución, es cierto, lo que Darwin encontró fue la isla esta, donde ve animales específicamente aves con distintas variaciones en el pico, que lo consideran otra especie de ave, pero siguen siendo aves, ¿verdad? Y sabemos que las especies están diseñadas desde nuestra perspectiva para adaptarse. Según el lugar donde vives es el color de piel que vas a tener, ¿verdad? Y la complexión física y muchos otros factores. Eso es microevolución, lo que podemos llamar adaptación, y eso no tiene ningún problema bíblico. Estamos totalmente de acuerdo con la microevolución. La macroevolución, es decir, de una partícula a un hombre, un ser humano, eso es lo que nadie tiene evidencia, tampoco el que cree en la evolución darwiniana. Ahí están los fósiles. El fósil te dice simplemente qué había, ¿verdad? No te dice cómo era ni de dónde viene. Si tú encuentras una serie de fósiles y se parecen, tú llegas a la conclusión de que están relacionados, pero no puedes saberlo por medio del fósil. Entonces hay muchas cosas que considerar, pero no es el tema. Lo importante es ver que dentro de la evolución darwiniana y el creacionismo hay una rama intermedia, y le llaman evolución teísta, que dicen es una mezcla. Sí, Dios creó las cosas, pero por medio de la evolución. ¿Habías escuchado de eso? Cuando hablamos de creacionismo, de que Dios hizo las cosas, la evolución teísta está de nuestro bando. Dice, no, la evolución es verdadera, tanto la micro como la macro, pero no de la nada ni producto del azar, sino que Dios la generó, Dios la inició. Algunos piensan que Dios simplemente la dejó a que avanzara según las leyes que Él puso, y otros dentro del bando creacionista dicen, bueno, no, Dios iba llevando la primera celulita y luego cuando iba a haber un cambio grande, Dios lo hacía.
Y cuando apareció el primer anfibio, no apareció simplemente de la nada, sino que Dios lo creó. Y luego el primer pez, y luego el reptil, y fue Dios quien estuvo usando el periodo de la evolución, o toda esa proceso para crearlo. Se dicen creacionistas, se dicen teístas, pero se apoyan en un modelo que aseguran se puede también obtener de la Biblia. Y aquí es donde yo les pregunto, de las dos posturas que hay a la hora de leer Génesis, cuando hablamos de la creación, los cristianos llegan a dos conclusiones: que la edad de la tierra es muy grande, la tierra es muy antigua, o sea, una tierra vieja, y hay otros que leen el Génesis y leen que en 7 días creó Dios todas las cosas, y dicen que apoyan la teoría de una tierra joven. Entonces, entre los cristianos que creen que Dios creó las cosas, vas a encontrar dos posturas: tierra joven o tierra vieja. Quien cree en la tierra vieja normalmente está asociado con esta evolución teísta, una serie de procesos hasta llegar a lo que somos. Así que yo voy a hacer esta encuesta entre ustedes. ¿Quién de aquí se considera honestamente dentro de la postura de una tierra vieja? Levante su mano. Ok. Levante la mano el que se considera dentro de la postura de una tierra joven. Ok, hay muchos que no levantaban la mano. ¿Hay alguna otra alternativa que no me la sé? ¿Media joven? Ahora, cuando estudiamos estos temas hay que reconocer que son temas terciarios. Estoy hablando de los fundamentos en cuanto a la creación, y hay una parte fundamental en la creación, y es que tenemos que acordar, todos los que estamos en el lado creacionista, ya sea que creas que fue usada la evolución, o Dios usó la evolución o no, tienes que decir lo que la Biblia dice: la creación fue creada de la nada. Mientras estemos de acuerdo en que Dios creó de la nada, estamos en el mismo bando, en el mismo fundamento. Tierra vieja o tierra joven, eso queda a tu criterio. ¿Ok? Ahora, si tú crees en la idea de una tierra vieja y que Dios usó estos medios de la evolución o estos procesos, tienes que llegar a la siguiente conclusión. Dado que la tierra tiene millones de años de antigüedad y fue un proceso evolutivo, entonces la muerte, el dolor, el sufrimiento y la enfermedad son anteriores a Adán y al pecado. ¿Verdad? Porque si tú tenías una especie de homínidos o medio changos que se fueron apareando y de ahí surgió una mutación favorable que los hizo más adaptados, por consecuencia sobrevive el más adaptado, no necesariamente el más fuerte, sino el más adaptado. Hubo muerte, hubo enfermedades, hubo mutaciones que les perjudicaron y terminaron en muerte, pero una mutación correcta los adaptó. Y fueron avanzando y avanzando hasta que cuando dijo Dios que creó a Adán, dices, no, es que no creó a Adán, es que hizo un chorro de procesos evolutivos, de todos los seres vivos que murieron y trataron de adaptarse y no pudieron, compitieron entre sí por los recursos, sobrevivieron los más fuertes y adaptados, hasta que llegamos a Adán. Tienes que reconocer entonces que el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte fueron previos a Adán y el pecado. Ahora, si tú lees Génesis, puedes leerlo de dos formas, como algo literal o como algo alegórico. Y entonces ahí es donde surgen todas esas ideas, ¿verdad? Vamos a leer que dice que fue la mañana y la tarde un día, y dicen, bueno, es que ese mañana y tarde es un periodo de tiempo indefinido y pueden ser 1000 años, como dice la Biblia, que 1000 años son para Dios como un día. Pero aún si haces la conversión a 1000 años, terminas con 7000 años en la tierra, no millones de años. Entonces necesitas meterle más ideas al texto para hacerlo cuadrar con los millones de años. Ahora, yo les confieso, yo tuve un cambio de postura. La última vez que prediqué de Génesis fue en el 2014. Yo sigo estando en el mismo bando, yo me identifico con una tierra joven, del lado creacionista, pero no por las razones que creía antes. Cuando tú lees Génesis y dice, dijo Dios sea la luz, ¿de qué luz habla? Si tú tratas de ver el Génesis como el relato de la creación del universo, vas a llegar a la conclusión de una tierra joven. Pero hay muchas cosas muy difíciles de cuadrar. El orden de la creación no coincide con lo que la ciencia hasta ahora ha encontrado.
indistintamente si son millones o miles de años. Entonces, aquellos que quieren ver la evolución en el proceso de Génesis o en el relato de Génesis, o aquellos que la evitan y quieren ver la creación del universo, me parece que ambos estamos cometiendo un error. Porque nos hemos esforzado y desde el Nuevo Testamento pusimos especial énfasis en concluir en base al contexto histórico y cultural. Y yo reconozco que mi error fue ir a Génesis sin considerar el contexto histórico y cultural y tratar de encontrar lo que ahora entiendo de cada una de las cosas que se muestran. Así que sigo del bando de la tierra joven. No veo los millones de años en ningún lado. Pero hoy quiero explicarte dentro del contexto histórico y cultural el relato de Génesis. Y para eso necesitamos enfocarnos en el primer capítulo completito y los primeros versículos del capítulo 2. Cuando ya se nos describe en Génesis 2 cómo el hombre estaba solo y se le pidió que le nombrara a los animales, lo veremos en el próximo tema. Vamos a enfocarnos en la creación y cuando partes del contexto histórico y cultural hay muchísima información que pasa desapercibida si no lo tomas en cuenta. Ahora, ya sea que hables de evolución en Génesis o no, lo importante es que nuestra conclusión parte de la Escritura, ¿verdad? Si parte de la Escritura, no vamos a tener ningún conflicto. Pero si tú le empiezas a poner cosas a la Escritura, ya se vuelve complejo. Así que hagamos este ejercicio. Vamos a estudiar el primer capítulo de Génesis solamente partiendo de lo que la Biblia dice, sin meterle ideas actuales. ¿Ok? Y vamos a ver a dónde nos lleva. Por ejemplo, vamos a Génesis 1, versículo 1 y 2, nueva versión internacional. Génesis 1, versículo 1 y 2. Dice, Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y bueno, aquí ya nos empieza a dar información importante, ¿verdad? Ya sea, aunque todavía no sabemos, me está narrando la creación del universo o me está narrando otra cosa, lo primero que deja muy claro es que hubo un principio, ¿verdad? Y ese es el punto fundamental del primer capítulo de Génesis. No había nada, después hubo algo, que creas o no en Dios, estamos de acuerdo en eso. El punto es quién o qué lo creó. Y la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso es fundamental. Dios es el creador y antes no había nada de lo que ahora hay. Ahí hay un término que los que quieran buscar en Internet, porque todos estos estudios específicos sobre estos temas, los grandes pensadores cristianos escribían principalmente en latín y de ahí salen términos que son útiles a la hora que busques algo en Internet. Por ejemplo, si buscas el término ex nihilo, o sea, de la nada, vas a encontrar muchísima información en cuanto a esta doctrina. Te lo digo por experiencia, si tú buscas, pues la creación, te vas a encontrar con cosas que nada que ver. Pero cuando buscas estos términos, te lleva información puntual y concisa a la que estás buscando. Por ahí hay otro que más adelante veremos con Imago Dei, pero ahorita la vemos un poco más a detalle. Lo primero que aquí nos dice es que a partir de la nada, Dios creó todas las cosas. Y fíjate bien cómo hay un salto entre el principio y lo siguiente que ya está presente antes del primer día nombrado en el relato de Génesis. Sabemos que se relatan 7 días, ¿verdad? Y en cada día Dios crea algo. Y antes de que cuente el primer día, ya hay algo que no se nos dijo cómo llegó ahí. ¿Qué es lo que ya hay? La tierra era un caos total, ¿ok? Tinieblas cubriendo el abismo. Y el Espíritu de Dios, que sabemos que es eterno, se movía sobre las superficies de las aguas. Aquí ya hay 4 elementos que no se nos dice cómo llegaron ahí, simplemente ya están ahí, ¿ok? Entonces, si tú esperas un relato científico de la creación, ya no se va a poder de entrada entender de dónde viene esto, ¿ok? Pero podemos ir tratando de hacer un bosquejo, que aquí es donde yo le pido a Dios que me dé la habilidad de dibujar, de perdido al grado que ustedes me entiendan, pero no me lo ha concedido. Así que me voy a esforzar en hacerlo lo mejor posible.
ahí encontré imágenes de otras civilizaciones donde describen esta cosmología, la forma en que entendían el universo, pero son muy pobres en calidad y como todavía no cambiamos el proyector, de nada me iba a servir traerlas. Ya trayendo el nuevo proyector así me desahogo con todas esas imágenes. Pero por lo pronto voy a tratar de ir dibujando lo que nos va narrando Génesis, partiendo solo de lo que la Escritura dice, ¿ok? Y de ahí vemos qué es lo que nos está describiendo. Nos dice entonces, creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? La tierra era un caos total, no hay orden. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. Lo único que sabes es que hay un abismo y que hay aguas. Pero ¿dónde está el abismo? ¿Dónde está ese lugar o qué es ese lugar? Entonces tratemos de ponerlo así. Vamos a ir modificando nuestro dibujo conforme vayamos leyendo, ¿verdad? Pero tienes, en el sentido más sencillo, tienes aguas y tienes un abismo. Ahora, ¿dónde pones ese abismo si lo único que tienes es agua? Pero nos habla de la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuál tierra? ¿El planeta Tierra? Todavía no aparece la tierra seca. Entonces, aquí no hay forma de saber si cuando se nos traduce la tierra, tierra es lo que yo conozco como planeta Tierra, que Moisés no sabía qué onda con eso. Pero sé que hay un abismo y que aquí hay aguas de perdido, ¿verdad? Entonces, yo me voy a adelantar porque en el contexto histórico, los egipcios, fenicios, de Mesopotamia e incluso los judíos o hebreos en este entonces, tenían una idea muy similar del cosmos, del universo. Y ellos siempre, incluso lo ves en Salmos y en el Antiguo Testamento, sitúan al abismo debajo de todas las cosas, en la profundidad. Entonces, lo único que podemos saber es que el mar tiene una especie de límite, o lo que yo le llamaría mar, que más adelante lo separe y le llama mares, ¿verdad? Pero tiene que haber algo que limita las aguas y que abajo tienes el abismo. No lo puedo saber del texto, pero te lo digo por el contexto histórico. Y aparte porque voy a ir formando conforme nos dé más información. Notemos principalmente que la tierra es un caos total, ¿verdad? No hay orden. Versículo 3 al 5. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Ok, ¿qué creó Dios en el primer día? Bueno, la luz. Pero ¿qué es la luz aquí en el texto? Si tú importas nuestro concepto de luz al texto, dirías, se refiere a la radiación electromagnética compuesta de fotones. Sabemos que tiene una velocidad máxima, ¿verdad? Entonces, si Dios creó la luz primero, pero todavía no hay sol, ni luna, ni estrellas, ya empiezas a tener un conflicto, ¿verdad? Y sobre todo, cuando veamos que crea las estrellas, ¿cuánto tiempo tarda la luz en venir de la estrella acá? Si viaja a 360.000 o 365.000 kilómetros por segundo, y Dios crea la estrella, por más cercana que esté, no la vas a ver en un día, ni en 7 días. Porque de ahí a que llegue la luz hasta acá, va a tomar mucho tiempo. Por eso dicen que si volteas a ver el espacio, no estás viendo el presente, sino un pasado muy lejano. Porque el tiempo que tomó la luz de la estrella que está ahí en llegar, muy seguramente la estrella ya ni siquiera está ahí. Entonces, cuando tú ves que aquí creó Dios la luz y tratas de importar este concepto científico al texto, estás cometiendo un error. Moisés no tenía ningún concepto de esta radiación electromagnética que tiene una velocidad que se asume constante, delimitada. Moisés no está hablando de eso. ¿De qué nos está hablando? ¿Qué es esta luz? El propio texto nos lo va a decir. Fíjate, que exista la luz y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día. Entonces, ¿qué era la luz? No era esta radiación electromagnética. ¿Qué era la luz? Un período iluminado. Y las tinieblas a las que llamó noche es un período oscuro.
y el conjunto de estos dos lo llamó día. Así que, ¿qué es la luz en este punto? ¿Qué es lo que creó Dios en este punto? El tiempo. ¿Verdad? No esta energía compuesta de fotones. El tiempo. Por eso es importante notar que cuando tú tratas de descifrar, como yo me tomé muchos años diciendo, ¿cómo explicas coherentemente que la luz está antes que los objetos que emiten luz? Y hay muchas teorías, ¿verdad? Dice, espérame, es que conociendo la relatividad y partiendo de que el universo se expande, en el principio todo estaba muy juntito. Entonces no se tardaba lo mismo que hoy en día, ¿verdad? Pero conforme se ha ido expandiendo y expandiendo y expandiendo, pues se tarda más la luz en llegar. Por eso, si tú tratas de calcular cuánto tiempo tardaría en la última estrella que creó Dios, en llegar aquí requieres miles, millones de años. Sí, pero si al principio, antes de la expansión del universo, cuando apenas empezaba a expandir, pues todos estamos muy cerca y por eso llega de volada. Pero si te fijas, eso no es algo que viene de la Biblia. Es algo que tú tratas de poner en la Biblia para justificar tu conclusión. ¿Verdad? Entonces, lo más que podemos decir es que Dios dijo, hay día, hay noche. Eso se llama un día completo. La parte con luz, la parte sin luz, la parte iluminada, la parte oscura. Eso es un día y ese es el concepto del tiempo para cualquiera de nosotros en aquel contexto histórico. ¿Cómo mides el tiempo? No había relojes atómicos, ¿verdad? Pues se hizo de día, se hizo de noche, ya pasó uno. Ahora ellos lo cuentan al revés. Atardece y amanece es un día. Nosotros decimos amanece y atardece, eso es un día. Estamos al revés ahorita que ellos. Entonces, en el primer día está la creación del tiempo. Ahora, Génesis 1, 6 al 8. Y dijo Dios que existe el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche, llegó la mañana, ese fue el segundo día. Ahora, la Reina Valera 60, en el versículo 8, no dice firmamento, dice, y llamó Dios a la expansión cielos. Y esa palabra está más apegada al original, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que creó Dios entonces en el segundo día? Ya podemos agregar algo a nuestro dibujo, ¿no? Hay una expansión y de las aguas que había, que las dejé muy altas para efectos de mi dibujo, las aguas que había las separó en dos, ¿verdad? Dos grupos, aguas arriba y aguas abajo. Entonces, tendrías aquí las aguas de abajo y luego tienes aguas arriba y aquí hay una expansión. Lo que está entre las de abajo y las de arriba. Y a esto se le llamó cielos. ¿Ok? Ahora, si tratamos de ver, dentro de que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con sabiduría y todo tiene una razón y un propósito del por qué se hizo, ahora pensemos, lo primero fundamental que hizo Dios fue el tiempo, ¿verdad? El concepto que tenemos del tiempo. Lo segundo, desde el punto de vista de la tierra, ¿qué es o para qué nos sirven los cielos? No está hablando del cielo exterior, ¿verdad? El espacio exterior donde están las estrellas, ese concepto no existía en aquel entonces. Ese concepto es nuestro. En este concepto, en la vida en la tierra, ¿qué es lo que pasa en los cielos? El clima, ¿verdad? Para hablar del clima en la tierra, tienes que hablar de los cielos. Todo sucede en el cielo, ¿verdad? Entonces, tenemos que Dios crea el tiempo y luego pone todo lo necesario para el clima en la tierra. ¿Qué son las aguas de arriba? ¿Quién sabe? La atmósfera, eso es lo que algunos podemos ver y partes de importar conocimientos a lo que dice la Biblia, pero no lo puedes concluir de la Biblia, ¿verdad? Pues hay aguas arriba y aguas abajo y una expansión. Hasta ahí
nos dice, Dios llamó a la expansión cielos. Ahora, Génesis 1, 9 al 13. Van 2 días, ¿verdad? Este es el tercero. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé según su género, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la mañana y la tarde el día tercero, o la tarde y la mañana. ¿Qué creó Dios en el día tercero? Tenemos que hacer otra modificación a nuestro dibujo, ¿verdad? Ya no nada más hay agua abajo. Ahora hay un lugar seco, a lo que se le llama tierra. Y tratamos de ponerlo así. Un solo lugar seco, ¿verdad? ¿Había continentes? No, un solo lugar seco, todo junto. Y lo demás, que ya le voy a cambiar aquí el color para que se distinga un poco más. Lo demás es agua. ¿Para qué hizo Dios esa separación? Aquí está el propósito, que en la tierra salga toda planta y hierba que da fruto y semilla. Entonces, en el tercer día, ¿qué es lo que Dios hizo en función o tomando en cuenta el funcionamiento o el efecto que tiene sobre la tierra? Necesitamos el tiempo, necesitamos el clima, ahora tienes las plantas y los árboles que dan fruto. ¿Eso para qué servía? Para comida. ¿Se acuerdan que en este punto no se comía la carne de otro animal? Solamente las plantas, los frutos, las semillas en algunos casos. Entonces, en el tercer día está creando todo lo que se requiere para que haya comida. Dios adaptó lo que era un caos total, lo ordenó de manera que haya tiempo. Lo ordena de manera que hay clima. Y luego lo ordena de manera que haya comida. ¿Verdad? Ok. Vamos a Génesis 8:22. Nos estamos brincando ahí mucho tiempo hasta el diluvio, lo que sucede después del diluvio. Y la Biblia nos dice que Dios dijo esto. Mientras la tierra exista, habrá siempre siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Mientras la tierra exista, van a estar estas principales funciones, no van a ser alteradas. Ok, en los primeros 3 días, ¿qué fue lo que hizo Dios que funcionara? Eso. Días y noches, tiempo. Frío, calor, verano e invierno, clima. Siembra y cosecha, comida. En los primeros 3 días de la creación, el universo está ordenado de manera que pueda sustentar vida animal. ¿Verdad? ¿De qué nos está hablando? ¿Nos está detallando cómo fue creado el universo? No suena, no parece que esté hablando de eso. No está poniendo detalle en el orden de las cosas. Si te fijas, está preparando algo. Está poniendo orden con un propósito que hasta ahorita no se nos ha mostrado. Entonces, voy a ponerlo aquí. Voy a quitar ex nihilo. Y tienes que en el tercer día ya hay 3 cosas fundamentales para la vida, ¿verdad? Las cuales Dios prometió que mientras haya tierra, no se van a acabar. Tiempo. Clima. Comida. Siguientes 3 días. Génesis 1, 14 al 19. Y dijo Dios que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años,
y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra, los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno, y vino la noche, llegó la mañana, y ese fue el cuarto día. Ok, entonces, ¿qué fue lo que creó Dios? ¿De qué nos está hablando aquí? Que Dios hizo las estrellas, pero le dice luces en el firmamento, ¿verdad? Fíjate cómo dice la Reina Valera 60, lumbreras, y esto se apega más al original, lumbreras en la expansión de los cielos. ¿Dónde están ubicadas estas lumbreras? En la expansión de los cielos. O sea, aquí. A esa ya no me salió. Y luego me salió satánica, entonces la quito. Tampoco me salió. Vamos a poner el sol. Por algún lugar la luna, nomás para que se diferencie, y más estrellas. ¿Qué está diciendo Moisés? Las puso en el firmamento, ¿verdad? En la expansión. Nos está hablando ahora de la luna que conocemos tal como la conocemos, es decir, un objeto semiesférico, fuera de la expansión de los cielos. Las estrellas con la enorme distancia en la que están posicionadas. No, ellos no sabían nada de eso. De hecho, aquí es donde, si tuviésemos un mejor proyector, les mostraría las imágenes de dibujos encontrados de egipcios y de las culturas mesopotámicas, fenicias, donde describen al universo exactamente como Génesis lo plasma. Es decir, así como está, me faltaría agregarle solamente algo que muchas culturas consideraban, pero lo voy a poner desde el punto de vista bíblico, que aquí arriba, pongo el color rojo, aquí arriba está el trono de Dios. Acá abajo en el abismo, ¿quién andaba en el abismo según la Biblia? El Leviatán. ¿Se acuerdan? Los demonios son mandados al abismo. En el concepto, la cosmología de aquel entonces, todo esto es el universo. Ellos no tenían idea que la Tierra flotaba suspendida en la nada, junto con una infinidad de planetas o estrellas, enanas, gigantes, como sean. Ellos no tenían ese concepto. Para ellos, todo estaba, estos que nosotros llamamos estrellas o cuerpos celestes, para ellos eran luces. Son luces que están ahí, las luces se mueven dentro de este límite. La idea de que ahí está Dios creando las estrellas, entonces cómo llegó la luz de allá hasta acá, no está hablando la Biblia de eso. Para empezar, lo ubican dentro del firmamento. Entonces, claramente no nos está hablando de algo científico. Nos está hablando de algo cultural. Lo que ellos entendían en ese entonces el universo era. Eso es lo que para ellos existía. No sabían qué más. ¿Era plana o era redonda esa tierra? O sea, tú podías llegar a la orilla y caerte. Aquí. Si está una sola bloque de tierra y luego tienes el mar, no había forma de que supieran que hay allá. Lo que sí sabían es que abajo había abismo, ¿verdad? Y que aquí había cosas muy feas y ocultas, misteriosas. No se sabía más. No puede decir, ¿qué pasa si llego al final? No se podía llegar al principio. Pero bueno, algunos ven eso para formular su teoría de la Tierra plana. Una cosa más, las estrellas que están ahí, ¿cuál es el propósito? ¿Que se vea chido? Son herramientas. ¿Para qué servían? Aquí nos dice para qué servían. Dice que vienen en el firmamento para iluminar la tierra. Ok, cuando es el periodo de noche y estás en un lugar alejado de la ciudad y no está nublado y está el cielo iluminado de las estrellas, ¿quién le ha tocado tener una experiencia así? Levante su mano. Ok,
¿A alguno le ha tocado estar en esos lugares con luna llena? ¿Se ve oscuro o se ve iluminado? Se ve iluminado, hermosísimo. Puedes caminar sin luces y lo ves bien, claro que no como el día, pero todo se ve muy bien. Ellos dicen, Dios hizo las estrellas para iluminar, ok. Ahorita sabemos, espérame, no. La luna no emite luz, ¿verdad? Refleja la luz del sol. ¿Qué onda con Moisés? ¿Cómo puede ser esto inspirado? No le metas esos conceptos al contexto histórico de aquel entonces. Nadie sabía eso y no está tratando de decir que la luna emite luz. No está hablando de eso. Está hablando de su función. Iluminan la noche. No se meten al detalle de cómo, si la luz es propia o no. Ahora, también nos dice más. Sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años. Ahora, entendemos que como luminarias me sirven a todo género animal. Pero para los días de los años y las señales de las estaciones, ¿a quién le serviría eso? Solo al género humano. Porque no creo que Dios dijo, déjame pongo esto para que no se me olvide. Para que me avise cuándo es tiempo de hacer algo o cuándo cambió la estación. No. Dios es omnisciente, Él no necesita ponerse recordatorios. Pero aquí ya podemos ver que lo que está preparando no es para nada de lo que ha creado hasta ese punto. Hay algo que viene, por lo cual eso que viene, que sabemos que es el hombre, en el sentido general de humano, eso que está en el cielo, en el firmamento, es para que le sirva a Él. Está preparando herramientas útiles para un ser que aún no crea, ¿verdad? Aquí ya puedes entender cómo Dios tiene un propósito definido. Había un caos total. Sabemos hasta este punto que tiene en mente al hombre. ¿Qué necesita el hombre para vivir? Dios dijo, hay tiempo, hay clima, hay comida. Y le doy herramientas para que detecte cambios que de otra forma sería imposible para el hombre ver. Luego, vamos a Génesis 1, 20 al 23. El quinto día. Y dijo Dios que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el quinto día. Ahora, en este día llena los espacios que estaban vacíos, ¿verdad? Si te fijas, ya no está haciendo algo distinto a lo que ya creó. Ahora está poblando lo que creó. Para el tiempo ya nos puso herramientas. Tienes la expansión y tiene los mares y los llena de animalitos, ¿verdad? Y está feliz. Quinto día, ¿verdad? Le está agregando a lo que ya ordenó. Vamos al sexto día. Y aquí hay que partirlo en dos partes, pero vamos primero Génesis 1, 24 al 25. Génesis 1, 24 al 25. Y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Pausa. Fíjate, desde la perspectiva de aquel entonces, saben que hay animales salvajes que no pueden ser domados. Y hay animales domésticos a los cuales sí pueden domar. Reptiles según su especie. Cuando dice que aquí fueron creados de esa forma es porque el propósito de Dios es que algunos fueran domesticados y otros no. Dice, y sucedió así, versículo 25, Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie, y Dios consideró que esto era bueno. Entonces, en el sexto día, pone seres vivientes en la tierra, ¿verdad? Que lo más que me alcance es un caballo. Que bien podría ser burro. Imagínense que es un caballo. Pero todavía no se acaba el sexto día, ¿verdad? Primero crea los animales terrestres.
Los clasifica en salvajes, domesticables, reptiles. Luego versículos 26 y 27. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Así que ahora crea hombre y mujer, ¿verdad? ¿Significa que hizo un hombre y una mujer pegados? De un lado era hombre y del otro lado era mujer. Varón y hembra los creó, nos está adelantando información, ¿verdad? No significa que hizo al primero y eran los dos. Ya en el capítulo 2 nos desglosa cómo fue que crea al hombre y luego la mujer. Pero hasta ahorita nos dice tanto varón y hembra en el género humano, Dios los creó, pero hay una distinción. No les dijo lo mismo que a estos. También se tiene que multiplicar, pero tiene un propósito diferente. Dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen. En la Reina Valera 60 dice a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Habla en plural, ya estudiamos la Trinidad, pero aquí el punto interesante es que los crea para que tengan dominio. Cosa que no ha dicho de ninguna otra cosa creada, ¿verdad? Y se le pone un límite al dominio del hombre. ¿Qué es lo que puede dominar? Que tenga dominio sobre los peces, sobre las aves, animales domésticos, salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. El dominio que se le entrega al hombre está claramente delimitado. ¿Tiene el hombre dominio sobre los astros? No. ¿Sobre el abismo? No. ¿Sobre la expansión de los cielos? Tampoco. Hay un límite en lo que controla, ¿verdad? Y en ese control o en ese dominio, aquí hay que ver que la palabra señorear, según la Reina Valera 60, o dominen, en la NBI es el hebreo radá, o rada, que se traduce como gobernar, dominar. O sea, no está creando dictadores. Cuando hablas de gobierno y partiendo que todo lo que Dios ha hecho es bueno y aparte es a imagen de Dios, no significa que los creó y dijo hagan lo que ustedes quieran con todo lo que yo hice y ahí nos vemos al rato. No, todavía falta ver lo que está pasando aquí. Pero de entrada nos dice que es a su imagen y a su semejanza. Entonces gobiernas, pero no era que cada quien haga lo que él quiera, que al cabo es jefe. No se trata de eso. Cuando habla de la imagen y semejanza de Dios, que lamentablemente no nos dice con certeza, esto es la imagen y la semejanza, lo que sí sabemos es que el hombre es distinto a todo lo demás que creó, ¿verdad? Y podemos separarlo, según los teólogos, tú lo puedes encontrar en la Biblia, a lo largo de toda la Escritura, y ir sacando o resumiendo lo que encuentras que el hombre puede hacer, que es parecido a lo que Dios hace. Como ya estudiamos la doctrina de Dios y cómo es Dios, ahorita nos es fácil llegar a estas conclusiones. Por ejemplo, sabemos que el hombre, el género humano, es material y espiritual fundido en un solo ser. ¿Estamos de acuerdo? Tú puedes tener un cuerpo sin alma, no tiene vida o espíritu. Y si tú tienes un alma o espíritu en cuerpo, no es un humano. Será espíritu chocarrero, fantasma, como tú quieras. Pero para hablar de un humano, tiene que tener una parte material y una parte espiritual. Nos parecemos a Dios en lo espiritual, porque Dios es espíritu. En el sentido natural, el hombre tiene una parte espiritual, es racional, ¿verdad? Es moral, es decir, puede comportarse bien o mal. Después nos metemos al problema de quién define el bien y el mal, aunque ya lo vimos en cierta forma en lo que ya estudiamos, pero es un ser moral, puede hacer algo bueno o algo malo. Ahora, ¿un león tiene comportamiento moral? Si un león mata a una cebra, ¿es un león inmoral? No, los animales no tienen comportamiento moral. Por eso no es un buen argumento cuando dicen nuestros amigos de la ideología de género que si la homosexualidad la ves en los animales, no habría ningún problema entre los hombres, ¿verdad? Dices, bueno, pero si tomamos el león como ejemplo, ¿qué pasa cuando la leona cambia de esposo? ¿Qué hace el nuevo esposo con los hijos del esposo anterior? ¿Se los come o simplemente los mata? ¿Qué me dices del incesto?
¿Qué me dices? Como hay muchos videos que está un venado pariendo, viene un león y el venado corre y ahí dejó al bebé, ¿verdad? ¿Qué venado tan inmoral? Ese concepto no existe en el reino animal. Es un error tratar de importarlo a nuestro comportamiento. Si los animales lo hacen, yo también. Pues imagínate, si pudiéramos hacer lo mismo que hacen ellos, sin catalogarlo como bueno o malo, la ley del más fuerte. Ahí sí tendrías la evolución darwiniana en toda su expresión. Es absurdo que si los animales lo hacen, yo también. No tiene sentido. El hombre tiene un comportamiento moral, es un ser moral, es creativo, artes, ingenio. ¿Ya vieron los changos que aprendieron a pescar, orangutanes? Primero da miedo, dices, óndale, donde empiecen a aprender más cosas. De hecho, hay peces que pescan, ¿sí sabían? Encuentran un pedacito de pan, van a un río, avientan el pedacito de pan y están sondeando los peces que vienen y quitan el pan. O sea, los alborotan, ¿verdad? Le vuelve a poner el pedacito, vienen los peces, espera que se confíen y cuando viene un pez que le agrade, se lo come. Aprendió a pescar. Ahora, había estos animales, orangutanes y otra clase de changuitos, que no me acuerdo qué especie son, que aprendieron lo mismo, con varas largas, pero no pescando peces, sino hormigas, con varas largas, con alguna especie de cosa pegajosa, pegan las hormigas y se las comen bien sabroso. Otros que tienen que comer una semilla de un fruto muy duro, que tienen sus mesas especiales donde tienen sus piedras como herramientas y con las piedras empiezan a abrir la fruta para poder comérsela. Ahora, ¿eso es creatividad? ¿Sí? ¿Cuántas piezas musicales ha compuesto algún mono? Dice, ay, pero hay un elefante pintor. Bueno, es lo mismo definitivamente. Bueno, se parece a las obras de muchos. El rayadero que hace la trompa, ¿verdad? Pero no estamos hablando de artes, baile, ciencia. Eso no existe en el género animal. El hombre es un ser creativo, es consciente de sí mismo. Ahora, ¿los animales son seres conscientes? ¿Sí o no? ¿El animal sabe que existe o no? Claro, incluso hay animales que se ven en el espejo, primero se pegan un susto, ¿verdad? Y luego se reconocen. No todos los animales pueden reconocerse. No todos los animales que ven su reflejo saben que son ellos mismos. Pero no puedes negar que los leones tienen técnicas para cazar. Y muchas otras especies. Saben que es mejor trabajar en equipo. ¿Verdad? Son seres conscientes, pero no son conscientes de sí mismo en el sentido filosófico de lo que un hombre hace cuando piensa de sí mismo. Por ejemplo, ¿te habías puesto a pensar que el cerebro humano se nombró a sí mismo? ¿Quién le puso cerebro al cerebro? Una persona que usó su cerebro. Y con su cerebro dijo, esto es cerebro. Entonces, ¿quién le puso al cerebro el nombre de cerebro? Él mismo. ¿Verdad? Cuando tú eres consciente de ti mismo, dices, ¿por qué soy así cuando te ves al espejo? Razonas por tu comportamiento o lo tratas de justificar. Cuestionas las cosas, buscas conocimiento. ¿Cuántas veces el género animal ha estado pensando, ¿por qué somos así? ¿Por qué no somos más eficientes? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo todos? No, son conscientes, saben que están en el mundo, saben que tienen necesidades, tienen capacidades de planear, de comunicarse, pero no tienen la conciencia que el género humano tiene. Consciente de sí mismo, consciente de lo que lo rodea y la búsqueda del conocimiento, quiere aprender más. Eso no lo encuentras en el género animal. Y por último, es inmortal. ¿Estamos de acuerdo? Vas a estar la eternidad con Dios o sin Dios, según la Biblia. Ahora, en eso somos distintos a todo el resto de la creación que está nombrada en Génesis. Y sabemos que esto mismo lo hace Dios, estudiando toda la Escritura. Pero aparte, esa es la parte natural, cómo somos, pero también hay una parte espiritual que lo estudiamos en los atributos de Dios, los atributos comunicables. Dios es santo y nosotros también podemos ser santos, jamás al nivel de la santidad de Dios.
pero podemos ser, según el significado, apartados para Dios, diferentes del mundo. Dios es justo y también la justicia es comunicable. Yo debo ser justo. Dios es bueno, yo debo ser bondadoso. ¿Eso se lo puedes aplicar a un animal? No. Entonces, cuando hablamos de la imagen de Dios, estamos hablando de todo esto que nos hace distinto al resto de la creación. Y hasta aquí vemos que cuando Dios decide crear al hombre, le da habilidades que solo están en Dios, en nadie más, y se las da al género humano solamente. Y se le pide que gobierne a su imagen. Como Dios es, tú debes de ser. Entonces, cuando se te entrega algo para administrar, y tú eres a imagen de Dios, ¿qué se espera que hagas? Lo bueno. ¿Me explico? Ese es el mismo concepto que se lleva al matrimonio. El hombre es la autoridad. Dice, vieja, te sometes. Qué ignorancia tan profunda de lo que la Biblia es. Si tú eres la cabeza y tú eres el representante de Dios, y Jesús dijo, hagan como yo, que siendo quien era, vino a servir, el mayor sirve al menor. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con el hombre? El hombre viene a ser creado y encuentra que todo está diseñado para que él cumpla su función. Cuando tú tienes a tu esposa y le dices, pues te sometes porque yo soy la autoridad, es lo más anticristiano que puedes decir. Lo más antibíblico que podrías haber dicho con respecto al rol del esposo. Lo más bíblico es, ¿cómo te puedo servir? Ah, entonces Dios los creó mandilones. No. ¿Es Dios mandilón de los hombres? Claro que no. Es cuestión de responsabilidad. Que, por cierto, tendremos el curso de matrimonios más adelante, ¿verdad? Ahora, vamos a la siguiente parte. Génesis 1, 28 al 30. O sea, creó el género animal. Ah, me faltó crear aquí a Adán, ¿verdad? Adán, que es machín, y Eva. Génesis 1, 28 al 30. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra. Eso también se lo dijo al género animal terrestre, ¿verdad? Pero le dice, además, sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves de los cielos y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Ahora, hasta aquí entiendes que cuando dice en el principio creó Dios, ¿qué es lo que tenía en mente? ¿Qué es lo último que creó hasta este punto? Que demuestra que todo lo demás fue diseñado específicamente para ellos. Todo está ambientado, todo para que el hombre cumpla con su función de gobernar la tierra. ¿Verdad? Ahora, si los representantes de Dios son los hombres en toda la creación, cuando Dios delega autoridad sobre ellos, que sabemos que la autoridad es de Dios, Él es el creador, es el dueño de todo, y le dice, tú vas a cuidar todo esto, está delegando autoridad. Y hay una responsabilidad para quien te la delegó, para con quien te la delegó. Implica una rendición de cuentas. Fíjate bien, estamos en el sexto día, nos falta uno. Si tú llegaras hasta aquí y dices, aquí ya fue la creación, tú verías a Dios ajeno a todo lo que creó. Y diciéndole al hombre, échale ganas y gobiérnalo todo. Pero nos falta el séptimo día. Y el séptimo día también es creación. ¿Verdad? Si tú estuvieras hablando de una perspectiva científica donde nos narra la creación del universo, aquí debiéramos terminar. Pero el séptimo día, cuando nos habla de reposo, ya no tiene aplicación científica. Ya no lo puedes explicar en términos de la creación del universo. Hasta aquí, que uno acaba de crear, entendemos que el tiempo, el clima y la comida fueron
fue el orden que Dios instituyó para que el hombre cumpla su función. Así que, ¿el trabajo es producto de la maldición de Dios? No, no. El trabajo que se le asigna al hombre está antes de la muerte y el pecado. ¿Verdad? Hasta este punto no existe la muerte, según la Biblia. No hay concepto de muerte, ni de dolor, ni de enfermedad. No hay sufrimiento alguno. En cada día Dios ha dicho, esto es bueno. Y en el sexto dijo, esto es muy bueno. Pudiese ser que cuando dijo que en el sexto día ya estaban los animales terrestres y los seres humanos, ahí estaba incluyendo Lucy y todos los changos que iban atrás. Bueno, Lucy no porque es alguien de aquí, sino porque es uno de los fósiles que así le pusieron Lucy, ¿verdad? Que se considera un ancestro del humano. Porque si hay una Lucy va a decir, ¿qué onda con Hernán? Se pasó conmigo. No. Ya ves que tienen nombres, ¿verdad? El nombre de Neandertal y todo ese tipo de cosas que van hacia atrás. Bueno, ¿tú te imaginas que Adán estaba uga, uga? ¿Quién vio la película de Ringo Starr? Araka. ¿No? No, estoy muy viejo entonces. Es una película muy vieja donde sale él como cavernícola. Inventan todo su idioma. Y le dicen a las cosas por nombres raros. El fuego es Araka y muchas cosas. Y dicen, es que así era el hombre primitivo. De hecho, alguna vez cuando hablé de la iglesia primitiva, alguien preguntó, ¿la iglesia primitiva era de los hombres primitivos? No. La iglesia primitiva es la primera iglesia, ¿verdad? Y aún en el primer hombre, si le da la capacidad y la tarea de gobernar todo el mundo, ¿sería un hombre primitivo en su intelecto? ¿Qué te paró Adán y empezó a que lo enseñaran a caminar? ¿Tú creas? Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Luego me adelanto. Sexto día, todavía no acaba Dios de crear, ¿verdad? Falta lo más importante y lamentablemente es lo que más se nos pasa desapercibido. Los primeros 4 versículos del capítulo 2 son claves y esenciales. Génesis 2, 1 al 4. Así quedaron terminados los cielos y la tierra. Fíjate, se acabó el proceso de establecer orden. El orden que Dios estableció tuvo el propósito de encomendar al hombre, ¿verdad? Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar al séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. ¿Qué creó el séptimo día? No tiene nada que ver con los cielos, ni con la tierra, ni el orden que hay en ellos, pero sí creó. ¿Qué creó? Dicen, el reposo. ¿Sí? Dios reposó. ¿Se cansó? Si Dios es omnipotente, no se puede cansar, ¿verdad? Dios dijo, ya, a ver, alto. Me quedó bien chido todo, se puso a ver. ¿Qué hizo el séptimo día? Aquí es donde yo confronté la visión que yo tenía del Génesis. No hay respuesta para esto si tú partes de que Génesis te está relatando la creación del universo. No está hablando de la creación del universo. Sí nos está hablando de cosas que fueron creadas, pero su propósito no es platicarme cómo fue creado el universo. Porque cuando llegas al séptimo día, ¿dónde lo acomodas en el universo? Ya no tiene nada que ver con el universo. ¿De qué nos está hablando aquí? Necesitaríamos entender, además del contexto histórico, ver lo que la Biblia nos ha dicho en cuanto al reposo de Dios. Y me parece que el Salmo 132 es muy importante para leerlo. Vamos al Salmo 132, versículos 7 y 8. Salmos 132, versículos 7 y 8. Dice, vayamos hasta su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo, tú y tu arca poderosa. El salmista está hablando de que Dios reposa. ¿Qué significa esto? Le está pidiendo, ven al lugar de tu reposo, tú y tu arca poderosa.
Es el lugar donde Dios está reposando, pero ¿qué significa eso? Vamos al versículo 13 al 16, en ese mismo Salmo, 13 al 16. El Señor ha escogido a Sión, su deseo es hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono, porque así lo deseo. Bendeciré con creces sus provisiones y sacaré de pan a sus pobres. Revestiré de salvación a sus sacerdotes y jubilosos cantarán sus fieles. ¿A qué hace referencia el reposo en este salmo? ¿Qué es lo que dice el salmista? Ven a tu lugar de reposo. Y Dios dice, lo voy a hacer lugar de reposo, donde está mi trono. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? ¿Qué es el reposo de Dios en este contexto? Ahí es donde tenemos que ir a lo histórico y cultural. En las civilizaciones, incluyendo las paganas, ¿para qué sirve un templo? ¿O qué función tiene un templo? Sí, es el punto donde te comunicas con tu deidad, ¿verdad? Pero ¿qué hacía el Dios de ese templo en el templo? Gobierna desde su templo, juzga desde su templo. Si tú querías lograr un favor de una deidad, tenías que ir a su templo donde tiene su trono, donde reposa esa deidad. ¿Me explico? ¿Qué es lo que el salmista comunica? Donde Dios reposa, donde Él está, desde ahí gobierna. ¿Qué nos dice Génesis que pasó en el séptimo día? Leamos, no leamos porque no me queda mucho tiempo, pero recordemos, ¿qué pasó cuando Salomón construyó el templo? El orden de las cosas sabemos que David lo planeó, ¿verdad? Y antes de que se le diera sabiduría a Salomón, dijo David, le voy a dejar todo hecho a este Salomón porque no las llega, en mi versión Hernán Valdés, ¿verdad? No las llega, le voy a dejar materiales, planos, todo. David no contaba con que Dios le iba a dar asombrosa sabiduría a Salomón, ¿verdad? Bueno, luego Salomón empieza a reunir todos los materiales, gente de fuera que sabía manejarlo, todo lo que iba a usar. Y luego todo el periodo de construcción, ¿verdad? Y al final, cuando ya está todo terminado, ¿qué hicieron? Se reunieron todos y Salomón empezó a orar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pedían? ¿Qué es lo que esperaban que pasara con ese lugar que ya está listo? Que Dios viniese a reposar en él. ¿Qué implicaba que Dios estuviera en su templo? Que Él reina entre su pueblo. ¿Me explico? ¿Qué pasó en la creación? ¿Qué nos está narrando? ¿Cómo se ordenó todo? ¿Cómo quedó todo terminado? ¿Y qué pasa al último cuando ya está todo listo? Dios reposa en lo que Él creó. ¿Qué pasó en el tabernáculo con Moisés? Antes del templo. Dios dice, hazme un lugar donde yo voy a estar con ustedes, ¿verdad? ¿Qué pasaba si te acercabas al lugar santísimo? Te morías. ¿Por qué? Ya vimos el atributo de justicia y santidad. Ahí está Dios, ahí Él está ahí dando órdenes y juicio. Te paras ahí, eres fulminado porque eres pecador. Eres indigno de estar ahí. Entonces, después de preparar, porque en el caso del tabernáculo, Dios capacita a los que van a trabajar en eso, ¿verdad? No como Salomón que los importó, trajo conocimiento externo Salomón, no. Dios le dijo a fulano y a fulano, los lleno con mi espíritu para que puedan preparar todo. Y luego piden una ofrenda, ¿verdad? Y de las ofrendas tuvieron que decir, ya basta, párenle, ya tenemos suficiente, ya no traigan más. Y luego se ponen a prepararlo todo, construirlo. Y cuando está todo listo, ¿qué es lo último que pasó? Dios vino a reposar ahí. Entonces, ¿qué está pasando en Génesis en el séptimo día? Lo mismo que se trató de replicar a pequeña escala en el tabernáculo. Lo mismo que se trató de replicar en el templo. ¿De qué nos está hablando Génesis? ¿De la creación del universo o del lugar de la morada de Dios con los hombres? En el sentido estricto del contexto histórico y la que la Biblia menciona en cuanto al tabernáculo y al templo, toda la creación que es el templo de Dios. Él gobierna ahí. Así que el gobierno que Dios dio al hombre no lo dejó como una forma aislada de que ahí se los encargo muchachos, cuídenlo. No, Él viene y reposa, Él gobierna. Entonces el hombre, aunque tiene gobierno sobre todo, es un ser subordinado a la autoridad divina. Veremos a ver más adelante que cuando Adán y Eva pecan, ¿de quién se esconden?
de Dios que estaba ahí. ¿Por qué se esconden? Si ellos eran autoritarios y tienen control de todo, ¿por qué se esconden? No, ellos están bien conscientes de que rinden cuentas. ¿Me explico? Así que dime, ¿el hombre era totalmente libre cuando fue creado? Tenía cierto grado de libertad, cierto grado de dominio, pero siempre fue subordinado a la autoridad divina. Y ese es el principal problema del hombre. Porque ¿qué pasó después de eso? Se rebela contra Dios, contra la autoridad, contra el rey que está reinando en todo el templo que él construyó para sí mismo. Recordemos Apocalipsis, en la nueva creación, ¿hay necesidad de templo? Dice, no, porque él vive entre ellos. En el sentido estricto, toda la nueva creación va a ser lo mismo. El enorme templo de Dios donde estamos con él. Por eso, al considerar el contexto histórico y lo que la Biblia relata en cuanto al lugar donde Dios posa y reposa, cuando ves a Génesis, te das cuenta que te está narrando cómo Dios preparó la creación para habitar con el hombre. Su intención no es darnos un registro de cómo el universo fue creado, sino cómo Dios ordenó todo para tener comunión con el hombre. Ahora, hasta este punto, ¿qué clase de hombre es Adán y Eva? ¿Qué capacidades tienen? ¿Son seres inferiores a nosotros o más avanzados que nosotros? ¿Qué opinas? Esa es una pregunta interesante. ¿Estamos más avanzados o menos? ¿Qué opinas? A ver, ¿el hombre primitivo estaba más tonto? A ver, te dicen, a ver Adán, ahí está todo. Cuídalo todo. ¿Qué se requiere para cuidarlo todo? ¿Qué clase de capacidad es necesaria? Y luego Dios le da esposa, doble salto mortal. Una cosa es que tú digas, a ver, déjame empiezo a organizar todo, y otra es, ¿tú cómo ves mi vida? ¿Verdad? Porque si él va a servir, ya no puede empezar a decidir como él quiera. ¿Verdad? Que de eso vamos a ver más adelante. Pero era bueno en el inicio. No hay tristeza, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay pecado, no hay muerte. ¿Crees tú que este relato de Génesis nos habla del proceso evolutivo? ¿De dónde lo sacarías aquí? Ahí está, ahí está. Fíjate bien. ¿De dónde viene la vida? Del mar. ¿De dónde vienen los peces del mar? Y las aves del mar. Entonces primero el mar, luego las aves, los reptiles y luego llegó al hombre. ¿Esa idea surge del texto o la estás poniendo? Esa es información que estás poniendo. No hay nada en el texto que te hable de la evolución. ¿Verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo te gusta que sean esos días? ¿Miles de millones de años o días literales? Así que para empezar, yo no creo, y es donde yo cambio mi postura, no creo que esté hablando de la creación del universo. Está hablando del orden que Dios instituyó en la creación para relacionarse con el género humano. Está hablándonos de la casa que Dios hizo para vivir con sus hijos, para vivir con su creación. No está dándonos detalles científicos ni orden cronológico de lo que fue creado. No es la intención del texto, no lo encuentras en el texto. El séptimo día es la clave para entender, en su contexto histórico, nos está hablando que en esos primeros 7 días, antes de que se nos dé más detalle, Dios reina sobre todas las cosas. Y eso nos lleva a la inevitable conclusión de que el hombre, desde que fue creado, rinde cuentas. Y es un problema porque los cristianos se imaginan como un ente separado. No, Dios respeta lo que yo hago. Dios es libre, Él no se mete con mi vida. Si yo le digo no, Dios dice, pues ni modo. ¿De dónde sacaste esa idea si en el principio, en la creación de todas las cosas, claramente el género humano está subordinado a la autoridad divina? Así que, ¿de dónde vienes? ¿Qué eres? Son las primeras 2 respuestas que encontramos hoy. ¿De dónde vengo? De la nada.
Hubo un principio. Dios creó ex nihilo. No había nada. Y Dios me creó con el propósito de relacionarme con Él y de gobernar, siendo su imagen y semejanza. Mi tarea desde el principio es ser como Él. ¿Podían serlo? Claro. ¿Cuál es la revelación que ya vi en toda la creación? La revelación natural. Toda la creación apuntaba a Dios, ¿verdad? El mismo Adán sabría, no tiene padre, no tiene madre, no tiene edad cuando fue creado. Si se le asignan esas tareas, como vamos a ver más adelante, aparte cultivaba el huerto, tenía una cierta edad madura. ¿Cuánto era la edad madura en aquel entonces? No podemos saberlo, pero no era un niño que tuvo que ir aprendiendo. ¿Verdad? Gente con capacidad intelectual y de razonamiento. Si tú sigues leyendo Génesis te vas a encontrar quién inventó la música, los instrumentos, trabajar con el metal. Te vas a encontrar con muchas cosas que se supone, según la ciencia, que no se sabía. Pero entonces, si tienes que dar cuentas y Dios lo ha hecho todo para que cumplas con el propósito que Él diseñó para ti, y te dice, de todo árbol puedes comer, pero de este no, ¿a quién se le ocurre ir a comer de ese árbol? ¿Mm? Y dicen otros, no, deja tú, el pobre Adán, ¿a quién se le ocurre poner ese árbol ahí? ¿No sería ese el problema? Dices, oye, un niño mató a su hermanito con una pistola. ¡Qué niño tan malvado! No, ¿quién le puso la pistola en las manos? ¿Verdad? Dices, qué malo ahora. ¿Por qué vas y comes de ese fruto prohibido, Adán? Otros dicen, no es la culpa de Adán. ¿Quién puso el fruto prohibido allí? ¿Dónde está la sabiduría de Dios en eso? Lo veremos en el siguiente tema. Pero por lo pronto, ¿qué soy en un principio? Soy creación de Dios con el trabajo de gobernar, partiendo de la imago Dei, que ese es el término en latín. Por si quieren buscar de eso, imagen de Dios. Y necesariamente te lleva a teólogos bíblicos. Si le pones imagen de Dios, vas a sacar un montón de cosas que nada que ver. Van a aparecer los santitos, promociones en medallitas y muchas cosas. Somos a su imagen, seres subordinados. ¿Éramos buenos? Bueno, ¿era Adán bueno o malo? ¿Qué opinas? ¿Bueno o malo? Levante la mano el que dice que era malo. Uno dice, bien malo Adán. Fue creado malo. Hasta este punto, hasta lo que hemos visto. Yo sé que en la caída va a ser otras cosas, pero hasta este punto, ¿fue creado bueno o malo? Bueno, ya dijeron los de malo. ¿Quién dice que era bueno? Ok. Surgen las siguientes preguntas. Si era malo, ¿por qué Dios dijo que todo era bueno? ¿Verdad? En el sexto día al final dijo, y vio Dios que todo era muy bueno. Dijo, pero excepto Adán. Todo era muy bueno. En hebreo todo es todo. Ok, tienes un problema con un Adán malo desde el principio. Ahora, ¿era Adán bueno? Si era bueno, ¿por qué desobedeció? ¿Mm? ¿Puede alguien bueno ser malo? Entonces, ¿era bueno o malo? Ahí está el punto. Tenía la capacidad de elegir entre el bien y el mal. ¿Verdad? Si fuese bueno, no podría ser maldad. Si fuese malo, Dios no pudo haber dicho que es bueno. Pero si te pone en un sentido neutro y te dice Dios, bien o mal, ¿qué eliges? Entonces tienes una responsabilidad moral porque desde el principio eres un subordinado. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué Dios les da esa capacidad? Mira, Dios, si tú quieres estar con todos ellos, ¿por qué les das la chance de escoger? Si no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. ¿Por qué Dios te dice, ahí está, te vas a morir? Y es él es omnisciente, ya sabe.
Adán no sabe, pero Dios ya sabe. Dice Adán, aquí está este árbol. El día que comas de él, vas a conocer lo bueno y lo malo y te vas a morir. No te lo vayas a comer. Hasta parece, ¿verdad? A tus hijos les dices, no vayas a hacer esto. Van y lo hacen. Pon reglas y las van a querer quebrar. ¿Qué pasó con la sabiduría divina? Ese es el siguiente punto en la doctrina del hombre. Todo cambió. Se alejó la humanidad del propósito original. ¿Le falló a Dios o no le falló? Si es omnisciente, no le pudo haber faltado información. Si Él ya sabe todo desde el principio, es imposible que se le haya escapado ese pequeño detalle con Adán y Eva. Es imposible que haya tenido un plan B si Él es omnisciente. Y si es sabio, implica, fíjate bien, lo que estudiamos el miércoles, si Dios es sabio, esto es lo mejor que pudo haber pasado. Y ahí está lo complejo. Encontrar la sabiduría divina en algo que seguimos pagando en nuestros días. Pero te preguntaría yo, ¿conocía Adán a un Dios justo? ¿Conocía Adán el atributo de la justicia? ¿Sí o no? ¿No? ¿Conocía Dios la misericordia? ¿Conocía Adán la misericordia de Dios? Que viene de su bondad. ¿No? ¿Sabía que era bueno? Sí. ¿Sabía que era misericordioso? No. ¿Sabía que Dios es iracundo? Así que fíjate, dices, oye, qué padre Adán estaba ahí con Dios. Lo tenía de frente y podía conocerlo. Pero no lo conoce como tú y yo lo conocemos. ¿Cierto? Así que hay mucha sabiduría en lo que pasó ahí. Pero lo estudiaremos en la siguiente clase. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Nadie podría tener convicción de pecado si no entendiera para qué fue creado. ¿Verdad? De hecho, la definición de pecado es error al blanco. No cumplir con el objetivo que se te propuso. ¿Cómo estamos la humanidad con respecto a este propósito inicial? Totalmente descarriados, perdidos. Algunos dicen, ay, ¿ves? Yo puedo gobernar en los peces, yo puedo cazar y lo que quiera, no me importa el mundo. Es absurdo. Si vas a gobernar y tienes la imagen de Dios, vas a ser sabio y vas a administrar los recursos. Dicen, entonces no deberías matar a los pobres pececitos para comértelos. No, para eso fueron creados. ¿Verdad? Algunos cristianos dicen, ser vegetariano es lo mejor antes del diluvio. Ideal. Después del diluvio, ¿qué dijo Jesús cuando se apareció a sus discípulos? ¿Tiene aquí algo de comer? ¿Y qué le dieron? Un pez asado. Y miel, ¿verdad? El objetivo para el cual Dios creó las cosas es el que debemos buscar en nuestras vidas. En todas las áreas de nuestras vidas. Matrimonio, relaciones personales, en la manera en que administramos lo que tenemos, estés o no estés casado. En la manera en que nos comportamos. Jesús resumió la ley en dos cosas: ama a tu Dios y a tu prójimo. ¿Lo encuentras en Génesis? Aquí hay muchas cosas ocultas que no hemos estudiado. ¿Sabían ellos que era malo matar? ¿Sí o no? Cuando Caín mató a Abel, ¿lo hizo consciente de que era pecado o no? ¿En qué ley, en qué momento dijo Dios no matarás? Dios lo dijo hasta cientos y cientos de años después. Sin embargo, Caín sabía que hizo mal. ¿Cómo lo supo? Bueno, es que aquí todavía hay información que no hemos considerado, que nos lleva a comprender el pecado. ¿Cuál es el propósito de la vida humana? Llenar la tierra, gobernarla, multiplicarse.
¿Te pertenece la vida humana? No. Tienes a quien rendir cuentas. Matas a alguien, ya no puede cumplir ese propósito que se le encomendó. Es pecado. Número 2, matar a alguien, algo que no es de tu propiedad, sobre quien no estás autorizado para gobernar, también es incorrecto, es pecado. Desde el principio, matar es pecado. ¿Qué tan retrasado sería Caín para no saberlo? Al contrario, él estaba muy consciente. Ese es el punto. La doctrina del hombre nos va a doler. Nos debe doler si realmente somos hijos de Dios. Porque nos describe tal y como somos. Esto que vimos hoy, ninguno de nosotros lo es ya. Ninguno. Pidámosle a Dios sabiduría. Somos seres caídos. Pecamos por gusto. Ninguno de nosotros se nos obliga a pecar. Sabes que es malvado lo que haces y aún así decides hacerlo. La doctrina del hombre separa a Dios del hombre y eleva la justicia de Dios y humilla al hombre. Pidámosle a Dios que eso se cumpla en nuestras vidas. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe. Vamos a orar, Señor. Permítenos, Padre, por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo, llegar a una conclusión bíblica, Señor, al respecto de quiénes somos. Padre, si tú eres el creador de todas las cosas y nos creaste subordinados, sabemos que tenemos que rendirte cuentas. Permítenos vivir conscientes de eso, Señor. Permítenos no olvidarlo en ningún momento de nuestras vidas. Que ninguno de nosotros se sienta tan libre como sentirse independiente de la creación. Siempre que estemos planeando hacer lo malo, Señor, como dice Santiago, cuando de nuestra propia concupiscencia somos arrastrados, concédenos, Padre, recordar lo que tu Biblia enseña acerca de nosotros. La carne es opuesta al Espíritu. Nuestros deseos en la carne van a ser opuestos a lo que tú quieres y enséñanos a identificarlo. Cuando estemos planeando hacer algo, concédenos primero analizar si proviene de ti o no. Concédenos comprender la función que tienes para nosotros, porque a pesar de la caída, a pesar de que ya no estamos cumpliendo con la función principal, tu palabra es clara de que has asignado dones a cada uno de nosotros y esperas que los usen para edificación. Enséñanos a funcionar, a trabajar en lo que nos has encomendado. Sabemos que ya no estamos para enseñorear en la tierra, somos para servir. Que nadie que tenga dones de parte de ti, Señor, se quede sin servir, sin cumplir su propósito. Humíllanos, Padre, para que tú seas exaltado. Lleva nuestro entendimiento al nivel que corresponde, nuestra postura y posición al nivel bíblico correcto, para que entendamos que no hay nadie santo como tú, para que entendamos que no hay nadie tan grande como tú, Señor, y que solo somos seres inferiores. Gracias por tus misericordias, Señor. Concédenos que por medio del estudio de tu palabra lleguemos a un conocimiento mayor y profundo de ti y de nosotros, Señor. Gracias de antemano. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Les recuerdo el lineamiento que pusimos la semana pasada y les recuerdo que todos dijeron que era justo, ¿verdad? Y necesario. La sección de preguntas va a tener un máximo de 15 minutos y se solicita que sea una pregunta por persona, con el objetivo de que la mayor cantidad de personas puedan alcanzar a preguntar, ¿verdad? Ya si vemos que nada más hay 2 preguntas y todavía hay tiempo y quieres hacer otra, pues a lo mejor se podría arreglar, ¿verdad? Sin módicas cantidades ni nada de eso. Entonces, si alguien tiene una pregunta, levante su mano, no importa si es la primera vez que vienes, lo importante es que no te vayas con la duda. Levanta tu mano y te llevan el micrófono si quieres preguntar algo. ¿Alguien? Aquí y acá. Está apagado. ¿Qué tal? Buenos días, pastor. Buenos días. Tengo una duda. Con lo que hemos visto del Génesis
hasta este momento, se podría, en cierto modo, como deducir que no existía, bueno, va a sonar un poco extraña la pregunta, pero como que todos los animalitos e incluso el ser humano hasta este momento eran vegetarianos, o sea, Ujú. todavía no había muerte de animales, digo, según lo que si vemos, bueno, ya cuando veamos más adelante, pues es cuando les da vestimentas de piel y todo, pero Ajá. hasta este momento se podría decir que eran vegetarianos, todos comían vegetales, los animales también los no domésticos. Sí, bíblicamente hablando, el consumo de carne que implica cazar y hacer sufrir otro animal hasta quitarle la vida no era parte del diseño original. Ahí es donde se vuelve complicado ver la evolución en eso, ¿verdad? Ok, gracias. Allí cerquita había otra pregunta, ¿verdad? Sí. Mi única pregunta es, entonces el séptimo día Dios no lo hizo para adorarlo. Es mi pregunta. Es que cuando hablamos del día de reposo, fíjate que más adelante se nos dice que todavía hay un reposo pendiente para los hijos de Dios. Y ahí el reposo no es como cuando Jesús recrimina a los fariseos y maestros de la ley de que eran hipócritas. Dice, ¿quién si su animal o cae un pozo no lo saca, verdad? O sea, el día de reposo no era inactividad. El día de reposo es hacer como Dios hizo. Hacer un alto porque se supone que estás en control de lo que haces. Hacer un alto que demuestra que no estás tú sujeto a las cosas, sino que las cosas están sujetas a ti. Ese reposo implica que tú haces un alto porque tienes un control sobre lo que está pasando. Y si no lo tienes, pues buscas a Dios para tenerlo. Entonces, ese es el problema con la interpretación de un texto que tiene que ver con descanso o cesar de hacer la obra. Jesús, cuando iba con sus discípulos y recogió espigas, les dijo, el día de reposo no está diseñado para someter al hombre. No se trata de que tú dependes del día de reposo, sino el día de reposo es para ti. Es un punto en el que tú determinas el control que tienes sobre lo que estás viviendo. Y ese reposo que está pendiente para todos los hijos de Dios es que estamos en una lucha interna. Lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer termino haciéndolo. No puedo reposar en ese sentido porque no tengo control de muchas cosas que yo hago. Pero está prometido que lo tendremos en la resurrección. Entonces, el enfoque de reposo hay que verlo desde el primer momento en que se menciona. Y dado que Dios reposó y pide que reposes, no tiene que ver con cesar una actividad, con un día específico. Dicen, es que ahí dice que Shabbat, ese es el sábado. Bueno, y si nuestro día se llamara, si en lugar de sábado fuera viernes, o sea, no se trata del nombre del día, sino de lo que el reposo implica. Entonces, no trates de ver el reposo como simplemente cesar de hacer algo. Tiene una connotación mucho más profunda. Ok, no, te entendí más o menos, pero Bueno. aquí ahorita allá abajo Ok. lo platicamos, Como gracias. quiera, más adelante hablaremos del día de reposo. Bueno, la siguiente. Ahí hablamos sobre el históricamente y culturalmente Ujú. de cómo lo recibieron, pero los continentes, ¿cómo se formaron entonces? ¿Eso es Pangea? ¿Es una sola isla? Bueno, ¿O qué fue? hablando de Pangea, la idea de que todos los continentes formaban uno solo pues, podría ser explicable ahí. Pero si tienes también un diluvio universal y tienes corrientes de agua impresionantes, no sería nada extraño entender la división en los continentes, ¿verdad? De hecho, por ahí ciertas evidencias dice que los días de Pelé, cuando se dividió la Tierra, y hay dos posturas, habla de la división física o de simplemente gobiernos, pero más adelante veremos eso. El punto es que originalmente aún la ciencia coincide en que todo estaba junto en un solo lugar, porque los continentes se están moviendo ahorita, ¿verdad? De hecho, aseguran que con suficiente tiempo van a volver a acabar juntos. Pero bueno. ¿Alguien más? Acá había. Ya tiene el micrófono, sí. Sí. Tengo una pregunta, buenas tardes. En Buenas cuanto a lo que se hablaba de que Dios nos creó Ujú, y todo era bueno, ujú, pero ahora el hombre peca, aunque todavía ese punto no lo vemos así ujú. ampliamente. Y ahorita al final comentabas que éramos pecadores. Yo he escuchado una versión de la doble naturaleza Ujú. del cristiano. No concuerdo mucho porque, bueno, a lo mejor me faltan bases para
determinarla. ¿Cuál es la postura de la Iglesia en cuanto al cristiano que fue redimido, que nació de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, que camina como a Dios le agrada, pero que está propenso a cometer errores? Okay. ¿Eso determina que tenemos una doble naturaleza o cuál sería la postura real? Ok, bueno, desde el origen vemos que había capacidad de elegir entre el bien y el mal. En la caída se pierde la capacidad de elegir lo bueno, bíblicamente hablando. La Biblia dice, todos buscan lo malo, no hay quien busque lo bueno. Entonces, hubo un cambio, además de físicamente, para experimentar el dolor, cosa que no había. También pierdes capacidad de elegir lo correcto, porque tus obras son malas. Cuando hablemos del nuevo nacimiento, nos damos cuenta que eres liberado de la carne, pero sigues sujeto a la carne en distintas circunstancias. Eres renovado en tu entendimiento. La justicia de Cristo te es imputada. Tú eres salvo, pero sigues sujeto a esta carne. Y en esta sujeción a la carne se nos demanda buscar la santidad. Pero esa lucha es la que nos lleva a crecer en conocimiento de Dios y en semejanza a Cristo, a la estatura de varón perfecto. Y llegará el día en que se nos quita la parte que nos estorba ahora, que es el cuerpo físico, y se habla de la resurrección de los muertos. Entonces, cuando hablamos de de las dos naturalezas, hay que hacer una distinción. Yo soy nueva criatura en Cristo, pero sujeto a carne. Mi naturaleza ahora es el nuevo nacimiento que viene de Dios. Yo ya no soy de la vieja naturaleza, pero la parte carnal me sigue afectando. Ya no es mi naturaleza. Soy un ser nuevo, pero sujeto a la carne todavía. Entonces, no estamos hablando que eres mitimita o que tú eres de ambos lados, no. Tú eres hijo de Dios, eres libre de condenación, pero estás en un proceso de aprendizaje. ¿Me explico? ¿Alguien más? ¿Había otra mano? ¿Ya está el micro? Ok. ¿En quién no vi dónde estaban los micros? Sí, bueno, buenos días. Mi pregunta es con respecto a esto. Ya hasta ahora entendí que Génesis no es un relato científico, ¿verdad? Como explicó, sino que es como un modelo para que Dios, o sea, para que entendiéramos cómo fue ese proceso, todo lo que Él preparó para que nosotros habitáramos y pudiéramos tener comunión con Él. Y ahora que nosotros desde niños recibimos información acerca de todos los seres que hubo, los hombres primitivos, todo eso lo debíamos ubicar nosotros posterior a esa creación o ¿cómo lo dejamos? ¿En dónde nos quedamos? Sí. Es que si partimos de esos hombres primitivos, estás partiendo de la evolución darwiniana, donde no hay Dios. Entonces, el error es tratar de meter esas ideas que asumen que no hay Dios y tratar de meterlas a la Biblia. Dices, no va a cuadrar. Entonces, para explicar al humano sin Dios, pues te explican la macroevolución, cómo de repente fueron pequeños cambios haciendo cada vez seres más complejos. Y entonces, si apenas dejaste de ser más chango que hombre, por así decirlo, pero pues si todavía no sabes restos, muchas cosas. O todos esos fósiles que el Homo sapiens, entonces, ¿esos qué? Porque escuché una teoría que decían que el hombre involucionó por el pecado y que... Al revés. Sí. Ajá, esa era la explicación que nos habían dado en la iglesia donde estábamos antes, es que eso no es posible. Y si encuentran hombres así, con esos rasgos, no quiere decir que sean súper changos, sino que a lo mejor eran hombres involucionados. Para poder entender que eso que vemos y que los científicos ponen y que creemos que existió, porque hay restos, yo digo, esos, ¿cómo los explicamos? O nosotros como cristianos, ¿cuál debería ser nuestra postura ante todos esos descubrimientos científicos? Sí, bueno, aquí hay que ver la parte filosófica metida en la ciencia. Porque si tú te encuentras un fósil, que en algunos aseguran que son humanos o eslabones, y lo único que tiene es un pedacito de cráneo o un diente, ¿verdad? De hecho, tú checa cómo te dibujan a muchos que, no, pues que el Hobbit, que era un cráneo chiquito y que era un cuerpo chiquito, y siempre te lo van a dejar diferente. Tú ves el cráneo, por ejemplo, puedes ver que tiene muy pronunciada la frente o muy pronunciada la mandíbula. Ok, cuando le ponen los ojos y la expresión y el pelo simiesco, eso no proviene del fósil, ¿verdad? Esa es información que no puedes obtener del fósil. Eso ya es cosas que tú le agregas a ese fósil para imaginártelo. Entonces dicen, oye, este no es un humano.
es algo que no es humano, entonces quizás es previo al humano. Eso es imaginación. Eso no puedes tener evidencia de que realmente pasó. Te encuentras ese fósil o ese cráneo, ese pedazo de diente, o aún si quieres una osamenta completa y dices, no es humano, se parece. Bueno, el hecho de que tú decidas que esa es una transición, eso es algo que tú quisiste decidir. El fósil no te puede decir eso. Entonces, cuando nosotros vemos evidencias de estas especies de simios que no son actuales, ¿verdad? Y están medio humanoides, pues no hay ningún problema para nosotros decir, bueno, ese era otro ser que fue creado y se extinguió. No hay evidencia para pensar que era una especie inferior de hombre. Eso no lo puedes concluir por ningún experimento y por ninguna observación de fósiles. Eso es filosofía metida que asume que como no hay Dios y asume que la evolución darwiniana es cierto, por consecuencia debería de serlo, pero eso no es científico, eso es filosófico. No, sí, ya lo entendí, porque definitivamente eso no puede ser un humano de ninguna manera, sería un animal o otra cosa. Uh-huh. Okay. ¿Alguien más? Buenos días. Buenos días. Voy a tratar de hacer mi pregunta lo más clara posible porque es demasiada confusión. Bueno, en realidad yo todos los días veo cosas de animales, estoy estudiando veterinaria. Pero mencionaba que no tienen esa parte de conciencia y muchas veces nosotros también estudiamos como que etología, parte del comportamiento y esas cosas. Y pude ver como, por ejemplo, videos donde un caballo es capaz de pedir perdón a un humano, y así como los perros consuelan y todo eso, ¿cómo se podría en sí definir? Si solamente sería la capacidad de sentir del animal, porque incluso pues sienten la empatía, ya que ellos tienen pues sentimientos, son capaces de sentir lo que nosotros y de consolarnos, aunque no estén en las mismas situaciones que nosotros. Pero si quieres, vamos por partes. O sea, sigues con la pregunta, pero déjame responder esa. Sí. Como estudiosa de las ciencias, tienes que partir de evidencia para una conclusión, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que el caballo pedía perdón? Bueno, es que estudian el comportamiento y, por ejemplo, ciertas... Es más como... ¿Cómo se le llama? Lenguaje corporal. El humano... Bueno, hace algo mal el caballo, el humano se para creo que de espaldas al caballo y el caballo hace cierto movimiento como buscándolo. ¿Y eso significa que pidió perdón? Sus orejas están como que más... Sus orejas en sí hablan. Es que como veterinaria tienes que aprender a ver qué es lo que está diciendo el animal con su... Eso es una emoción, ¿verdad? Ajá, sí. Pero, ¿cuál es la evidencia de que está pidiendo perdón? Bueno, es que fue un video que vi hace mucho, entonces no puedo es el punto al que quiero llegar. Si te tener fijas, evidencia de qué es lo que él está haciendo. Exactamente. Porque estás interpretando su comportamiento. Ajá. Y ese comportamiento pudiese entenderse como que está pidiendo perdón. Pero si él está pidiendo perdón, el caballo pide perdón, el caballo tiene conciencia del bien y el mal. El caballo se sabe pecador. Y el caballo va con su amo y le dice, perdóname porque hice mal. Si te fijas, el concepto de perdón es racional. Que es imposible que se le atribuyese a un animal porque se acercó, bajó las orejitas y levantó la patita. Bueno, sí. O sea, estás importando muchísima filosofía a un comportamiento que no puedes saber con certeza qué es lo que expresa. Hay emociones animales, claro, pero hablar de perdón, eso implica toda una conciencia de sus propios actos, de una ley moral a la cual debe de apegarse y que por consecuencia, suponiendo que su amo es el que le da su ley moral, él tiene que tener conciencia de que sus actos se apartaron de la instrucción que recibió, sentir arrepentimiento para ir a buscar el perdón, lo cual honestamente no se puede concluir partiendo de la patita y las orejitas. Si tienen conciencia de lo bueno y lo malo, bueno, en el sentido de cómo tú reaccionas con ellos, porque por ejemplo, en beneficio, tu perro hace su desastre, peligro, te ve en tu cara y es como que agachan las orejas. Claro, es que ese es el punto. Sabemos que son conscientes, pero no al nivel de un humano. Entonces le llamaría su capacidad de sentir o de entender lo que nosotros... Son conscientes, luchan por su supervivencia, saben identificar peligro, sienten temor, pueden sentir ira, si tú quieres, cuando son agresivos,
pueden defender a los de su misma especie o de su misma tribu, pero eso no tiene nada que ver con la conciencia de sí mismo. El analizar por qué hace lo que hace, no simplemente hacerlo. El entender que hay un comportamiento debido y un comportamiento indebido, y que se rija por leyes morales para determinar si su comportamiento es bueno o malo. Son cosas totalmente distintas. De hecho, ese es el terreno de la filosofía que la ciencia ni siquiera puede explicar. Ahí está lo grave de ir al reino animal y ver un comportamiento y luego importar todo nuestro razonamiento y tratar de ponérselo al animal y decir, mira, siente lo mismo. Discúlpame, pero eso no es un razonamiento científico. Bueno, sí, en realidad lo que reaccionan a cómo nosotros nos comportamos con ellos. Exactamente. Porque pues sí tienen memoria, eso sí lo tienen. Eso sí. Y entonces le llamaría, bueno, instinto no es. Tienen conciencia. Sí, pero no igual a la de nosotros. No conciencia de sí mismos, que es la diferencia. No para reflexionar en lo que hicieron. Yo quisiera saber, o sea, así como la estructura del humano, ¿cuál es la estructura del animal, de cómo se compone? Bueno, más adelante lo vamos a ver un poco más a detalle, pero la Biblia habla de una parte espiritual y una parte física. Alma, espíritu o cuerpo son mencionados, y alma y espíritu pueden ser intercambiables en muchos pasajes. Hay pasajes que dicen que también los animales tienen espíritu, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar más allá en esa información para determinar si solamente es una parte material y una espiritual, y si los animales la comparten en el mismo sentido. Porque cuando se habla del espíritu en el término hebreo no es lo mismo que espíritu en griego cuando lo vemos en el Nuevo Testamento. El aliento de vida o esa energía que te hace vivo también lo tienen los animales, pero no hablas de lo que el alma humana expresa. Entonces, más adelante nos vamos a meter a entender esa diferencia. Hasta ahorita, en el punto de la creación y con la información que vemos en Génesis, no podemos llegar a eso, pero vamos a llegar. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, sí, comentaste algo sobre que otras culturas tenían el conocimiento de la creación. Ajá. ¿Sabes tú cómo obtuvieron ese conocimiento? Bueno, no se puede saber con certeza, pero si te fijas es simple observación. Si tú volteas y ves el cielo, ¿llegaría a tu mente la idea de que están a miles y miles de kilómetros de distancia? Tú ves que se mueven, ¿verdad? Y que aparecen en ciertos momentos. Lo más simple es, pues ahí están pegados, ¿verdad? Ahí si te fijas, lo que podemos ver es lo que ellos concebían. Las cosas están en el cielo porque ahí se mueven, ¿verdad? Sabemos que hay una expansión. Las aguas encima de las aguas, en esto hay distintas variantes, ¿verdad? Según la cultura que hayas analizado. Pero en cuestión del abismo, saben que había cosas que los muertos se van al pozo, hay lugares ocultos que nadie conoce. Entonces no necesariamente se refieren a que le escarbas hasta que llegues allá, sino que hay algo más allá. Y aquí es donde empezamos a hablar de la espiritualidad en cierta forma, y acá donde los dioses gobiernan. Pero esto es pura observación, ¿verdad? Las cosas que hay, y de ahí empezar a sacar teorías. Ahora, si partimos de un análisis bíblico y todas las razas humanas, por decirlo, que en esencia es una, ¿verdad? Todas las demás adaptaciones partirían del mismo conocimiento, y eso nos ayudaría a explicar por qué la gran mayoría de las culturas antiguas tenían concepto del diluvio. Distinto, pero había un diluvio. Tiene el concepto de una deidad, el concepto de que no aparecieron de la nada, algo o alguien los creó. Entonces, si partimos de un mismo ancestro, explicaría por qué esa información, en cierta forma, la encuentras en el género humano en general. ¿Alguien más? ¿Había otra pregunta? ¿No? ¿Ya me están dando la señal que se acabó el tiempo? Estaban así de que ya. Para respetar los 15. Si tienes una pregunta, claro que te puedes acercar al final y con gusto puedo ayudarte. Pero antes de irnos voy a dar otro anuncio. Y es que el próximo miércoles y el próximo domingo no voy a estar aquí con ustedes. Mi familia y yo nos vamos a tomar una semana de descanso. Y también quiero aclarar